Muchas gracias por estar con nosotros. Estoy segura que este mensaje contiene algo que tú necesitas. Así es que cuéntanos tu historia. Escríbenos al correo hola@masfe.mx. Vamos con el mensaje. Y entonces me he puesto a reflexionar acerca de este asunto de querer ser algo que no eres, de querer tener algo que de repente no tuviste, de anhelar lo que alguien más tiene, ¿no? Yo me acuerdo, mis compañeritos eran bien padres cuando íbamos o cuando me invitaban a sus estas fiestas de cumpleaños, ¿verdad? Porque toda la casa estaba repleta de gente, ¿sí? Y en mi casa, pues no. Pues en mi casa mi papá todos los días trabajando de sol a sol. Literal, yo veía a mi papá solamente los fines de semana, porque ya para cuando llegaba mi papá en la noche yo ya estaba dormido, por ejemplo. Mi mamá, ¿verdad? Pues y yo éramos los únicos que estábamos ahí, y para de contar, man, ¿verdad? Para de contar. Entonces el silencio de una casa así de repente puede ser abrumador. Y a mí me encantaba ir a la casa de mis compañeros porque era un desgarriate, ¿no? Y los niños corriendo de un lado a otro y la mamá vuelta a relajos de que ya siéntense y lávense las manos y no sé qué, ¿no? Y siempre me gustaban estas familias en donde se sentaban todos los niños a comer, ¿no? De repente el niño chiquitito tirando la sopa y demás, y el niño grande así como de que, ay, no quiero estar aquí, ¿no? Y esa cosa a mí me gustaba mucho y yo envidiaba mucho esa parte, ¿no? Hasta que Dios me permitió a los 14 y tantos años tener una hermana y dije, no, creo que está mejor así, ¿verdad? Y gracias a Dios, porque aunque crecí como niño mimado, fíjate que la Biblia también habla de niños mimados, ¿sí? Yo quiero que hoy vayamos a ver la historia de un niño bien mimado, más mimado que el pastor, ¿verdad? Y todos sus compadres juntos. Vámonos por favor al libro de Génesis. Es más, desde el principio están los niños mimados, ¿verdad? ¿Qué tal Caín y su hermano Abel, ¿verdad? Abel era el mimado, Caín era como el niño banda, pero vamos a ver uno que les gana a todos. Génesis capítulo 37, por favor, y vámonos a ir desde el principio, desde el versículo 1 en adelante. Nada más quiero recordarte que ahí estamos ya de nuevo back online en las notitas que subimos a la aplicación de la Biblia. Si tú no tienes una Biblia en tu casa, un librote de estos, no te preocupes. A mí se me hace más interesante que nuestra generación y las generaciones posteriores a nosotros aprendan a tener la Biblia en el dispositivo sin el cual no podemos vivir, que es nuestro celular, ¿verdad? Ahora tenemos la ventaja de descargar toda la Biblia ahí en múltiples versiones, en diferentes traducciones y demás. Yo te invito a que la descargues, esta app de YouVersion es gratis, ¿verdad? Y está súper padre. Ahí además tenemos la ventaja de que cada domingo podemos nosotros subir los versículos que vamos a estar estudiando para que no batalles en encontrar los libros y los versículos, toda vez que no todos estamos muy familiarizados con cómo está dividida la Biblia, ¿no? Pero entonces yo te los pongo ahí para que los tengas, y también ponemos una, vamos a llamarle una posibilidad de que tú tomes notas. Ahí también vas rellenando algunos conceptos que considero importantes. ¿Para qué? Pues para que tú los puedas guardar ahí y en tu casa los puedes compartir, lo puedes bajar ahí copiar a un blog de notas, lo que quieras. Ahí está para que lo disfrutes. Úsalo y sobre todo pues compártelo, ¿no? Entonces Génesis capítulo 37, vamos a ver la historia de este niño mimado favorito en la Biblia. Dice: Jacob se estableció en la tierra de Canaán. Estoy en el versículo 1 del capítulo 37 de Génesis, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba un rebaño junto a sus hermanos. Ojo, tenía 17 años, no era un chamaco melindroso de 6, de 7. Tenía 17 años, ya estaba barbudito el señor, ¿verdad? Dice, sus hermanos, los hijos de Bilha y de Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Clásico niño mimado, ¿a poco no? Ay, papi, mis hermanos hicieron esto. Pues claro, son hijos de esas huilas, ¿no? Ay, papi, mis hermanitos esto y el otro, ¿no? Pues claro, o sea, ellos no tienen la sangre real que yo tengo, ¿no? ¿Te suena familiar? A mí me suena muy familiar, hermano, ¿verdad? El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel, es decir, Israel es el mismo que Jacob, ¿sale? Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Entonces cuando tú veas Israel y Jacob es la misma persona, no te pierdas. Israel amaba a José más que a sus otros hijos,
porque lo había tenido en su vejez. También esto es clásico de los papás, ¿a poco no? También los papás son los creadores de niños mimados al tener favoritos, o sea, no me vengan con cuentos, ¿a poco no? Siempre los papás tienen a un niño como que favorecen un poquito más y ese normalmente se la sabe de todas. Los niños pueden oler esto, o sea, los niños no necesitan que le digas, tú eres mi favorito, los niños saben perfectamente quién es el que manda. ¿Me explico? Y créemelo, esto se cuenta tras bambalinas, tú no te das cuenta, los chamacos te tienen bien medidito, ¿no? Pues claro, entonces dice la Biblia que Israel amaba a José más que a sus otros hijos, tacha para Israel, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Entonces, ¿cómo? O sea, imagínate. Encima de todo esto le manda a hacer una túnica muy elegante, ¿sí? Y lo que contenía esa túnica se cree que eran muchos colores, ¿sí? Y en ese entonces, pues teñir la tela no era tan fácil, ¿sale? Y más, en la laboriosidad que era hacer una túnica, pues esto estaba difícil. Las telas a mí me explican que tenían que ser de la misma calidad, sino una como que jala a la otra y se viene abajo todo el trabajo. Entonces era una túnica muy muy grande. Es como si a tu hijo le regalaras un reloj, ¿qué te gusta, mano? Omega, y a los otros les pones un Bill Swatch, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Pues cómo no, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia, viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Y yo la verdad lo entiendo. O sea, ¿cómo no odiar a Junior? ¿A poco no? Para colmo, mi papá me dice Junior hasta la fecha. Entonces, imagínate. No, toda mi familia me dice Junior. Yo odio ese nickname, Junior, guácala. Pero imagínate, José era el estereotipo literal de un Junior. ¿Cómo no odiarlo? ¿A poco no? O sea, ¿cómo no chocar así, tener esta idea de que guácala con este ser humano, ¿verdad? También ponte en el lugar de los hermanos. ¿Sí? De entrada, pues eran hijos de las concubinas de su papá, o sea, eran los medios hermanos, ¿verdad? Por decirlo menos. En ese entonces los estereotipos, y ahorita son así como están, imagínate en ese entonces lo que representaban. Eran cosas serias, ¿verdad? Ponte en el lugar de sus hermanos. Y encima el papá no tenía reparo en consentirlo y en chiquearlo y en demás, ¿verdad? ¿Cómo crees que se sentían ellos? ¿Sí? Los hermanos. Sin duda, pues, tenían envidia de José. Pero también ponte a pensar en José. Dice la Biblia que ni siquiera lo saludaban. ¿Con quién jugaba José? Te digo, yo me puedo identificar perfectamente con este chamaco. ¿Con quién platicaba? ¿Con quién echaba relajo? ¿A quién buleaba José? ¿Sí me explico? ¿Con quién hacía maldades? ¿Con quién se iba de pinta? Con mami, con papi, nada más. También estaba cañón ser José. ¿Sí? Estoy seguro que José también experimentaba la envidia. ¿Y qué es la envidia? La envidia es querer tener algo que no tienes. O desear ser alguien o estar en los zapatos de quien no eres o de quien no lo estás. Si somos bien honestos, todos hemos experimentado de alguna manera u otra la envidia. Cuando te das cuenta de que tu compañero de trabajo tiene una mejor oportunidad y tú sabes que no le echó tantas ganas como tú, te da envidia. Cuando tú sabes, ¿verdad?, que alguien está siendo favorecido injustamente, la realidad es que mucho del coraje que nos da no tanto es por la injusticia, sino porque no te está tocando a ti, y eso se llama envidia. Cuando alguien más tiene mejores posibilidades que tú y tú consideras que las condiciones son iguales a las tuyas, es decir, que estudiaron a lo mejor en la misma escuela, que vienen más o menos de las mismas características socioeconómicas, pero él destaca y tú le estás batallando, te da envidia. ¿Sí? Y sobre todo en sociedades más cerradas, ¿verdad? De repente esto es más crudo. Pero la envidia es cosa seria, muchachos. La envidia no es para tomarse a la ligera. La envidia, nos enseña la Biblia, ¿verdad? Es uno de estos 10 grandes mandamientos, ¿verdad?, que dice la Biblia, no los cometas, ¿sí? Y estos 10 mandamientos, por si nos cuesta trabajo entender esta figura, están específicamente diseñados para el ser humano, ¿verdad? Son, vamos a llamarle recopilaciones de emociones, sentimientos, ¿verdad?, e intenciones que caracterizan al ser humano. Por eso son 10.
Cuando tú veas en la Biblia el número 10, acuérdate, hay un símbolo detrás de esto, ¿verdad? Con respecto al ser humano. Si tenemos 10 dedos, tenemos 10 dedos en los pies, ¿verdad? O sea, 10 casi siempre tiene que ver con un mensaje específico para el ser humano. Y me llama la atención porque tanto el primero como el último enmarcan, vamos a llamarle, la enseñanza que Dios está dando. Y el primero tiene que ver con la idolatría. ¿Te acuerdas? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo que está enseñando Dios ahí es humildad. ¿Sí? Humildad, lealtad. La primer trampa del ser humano es creerse las mentiras que Satanás de repente nos avienta a la cabeza y creernos más de lo que en realidad somos. Y el último mandamiento tiene que ver con la codicia, con el deseo desenfrenado. Y evidentemente, me explico, todos de alguna u otra manera también hemos abierto, o quizás estamos abriendo la puerta a este sentimiento. Querer algo por el simple hecho de quererlo. Porque ¿por qué yo no? ¿Por qué a mí no? Y ojo, no estoy hablando de que no tengas aspiraciones, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a alguien manejando un BMW y dirías, ay, qué padre sería tener un BMW, pues sería bien padre, ¿no? Cuando te subes a manejar uno y ves que es una experiencia fantástica, dices, claro que sí, señor, me voy a ahorrar y me voy a comprar uno. Eso no es envidia, eso es querer tener algo, ¿verdad? Una aspiración. Oye, yo quiero tener un buen empleo para sostener a mi familia, para generar bienestar, etcétera. Eso es bueno, me explico, y Dios no tiene nada de broncas con eso, pero la bronca está cuando tú deseas algo que no tienes por el simple hecho de desear. Cuando dices, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no yo? Porque yo no soy ese que está disfrutando de eso de alguna manera u otra. ¿Sí? La Biblia habla de esto en muchas ocasiones. Y yo quisiera, nada más para recordarnos, que repasáramos algunos versículos que nos hablan acerca de los efectos, de lo que trae consigo, ¿verdad? La envidia, muchachos. Acompáñame ahí en tu aplicación, ahí está, por favor, pero quiero que los veas conmigo. Job capítulo 5, versículo 2. Es más, vamos a hacer un ejercicio. Ya que los tienes ahí en tu aplicación, vamos a hacer esto de una manera un poquito más interactiva. ¿Quién me lee de ustedes? Levánteme la mano. Job capítulo 5, versículo 2, en la versión que se los puse ahí en la aplicación de la Biblia. Alguien que lo tenga a la de una, a la de dos. Allá, mi hermano, por favor. Es la versión de la palabra hispanoamérica, así se llama. Job capítulo 5, versículo 2. Si alguien ya lo tiene, 1, 2, 3, Gaby, por favor. Job capítulo 5, versículo 2. Al necio lo mata el despecho y al simple lo mata la envidia. Al necio lo mata el despecho, fíjate hasta como que rima, y al simple lo mata la envidia. Muchachos, la envidia complica las cosas. ¿Sí? La vida sería mucho más simple si no padeciéramos de envidia. La envidia viene a complicar lo que tiene la naturaleza de ser simple. Dice que a lo simple lo mata la envidia. ¿A qué es simple? Me explico, la envidia le da en toda la torre y lo convierte en una persona complicada. ¿Por qué? Porque se empieza a preguntar, y bueno, ¿y qué pasaría si yo? ¿Y cómo le hizo? Y entonces, y no tiene complicación la cosa. La realidad es que a veces hacemos preguntas que no deberían de hacerse. Por eso la Biblia dice muchas veces que nosotros ni sabemos qué pedir. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a pedir lo que necesitamos, lo que realmente nos conviene. Seguimos, 1 Timoteo 6, 4. ¿Quién me ayuda? 1 Timoteo 6, 4. A la de 1, a la de 2, a la de 3, a la de 4, a la de 5. 1 Timoteo 6, 4. Sí, por favor, Tommy. Es que está cegado por el orgullo y no sabe nada, padece el mal de las disputas y de los inútiles juegos de las palabras, de donde proceden las envidias, los pleitos, las calumnias y las sospechas maliciosas. Fíjate, entonces gracias Tommy. Dice que en otras palabras, la envidia es producto de disputas, dice, sin sentido, ¿sí? Esa es la realidad, o sea, la envidia viene como producto muchas veces de pláticas ociosas. Así es que cuidado con esto. Si nosotros de repente ya nos dimos cuenta que estamos dándole demasiada cuerda al chisme, cuidado, porque en ese tipo de conversaciones es en donde nace la envidia. ¿A poco no? Ay, ya viste cómo trae las uñas esa vieja. Ay, ya viste. Oye, ¿te acuerdas de fulano de tal? No, ya viste el carro que trae. Ay, ya se creen mucho, hermano. Ay, cuidado, porque aun cuando de repente lo tomamos a broma, de broma en broma, la verdad se
a su amada, ¿sí? Cuidado con esto, no demos rienda suelta a las disputas, dice la Biblia, banales, las palabras necias, las discusiones sin punto, porque esto genera de repente la envidia, y vimos anteriormente que la envidia viene a matar las cosas que tendrían la naturaleza de ser simples. Váyanse adelantando, alguien que vaya buscando Santiago 3:16 y Primera de Pedro capítulo 2 versículos del 1 al 2, por favor. Primera de Pedro capítulo 2 versículos del 1 al 2, por favor, Richard. Por lo tanto, dejen de hacer lo malo, no se digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos. Más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre, si lo hacen así serán mejores cristianos y Dios los salvará. Así es. Entonces, en otras palabras, este capítulo, este versículo nos enseña, ¿verdad? Básicamente, que la envidia, ¿sí? Trae, vamos a llamarle, un decrecimiento espiritual, ¿sí? O sea, no creces como deberías de crecer toda vez que eres envidioso. Y entonces Pedro se topa con esta comunidad, ¿no? Que está enfrascados en mentiras, en envidias, en chismes y demás. Y dice, pero pues que ustedes ya, o sea, tienen que madurar, porque no es posible que tengan tanto tiempo conociendo de Dios y sigan en estas discusiones siendo bebés literalmente espirituales, ¿no? Entonces las envidias merman el crecimiento espiritual, muchachos. Y finalmente Santiago capítulo 3 versículo 16, Omar. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Donde hay envidias hay desorden y toda clase de maldad. Muchachos, cuidado con las envidias, porque las envidias, creo yo, son un portal hacia la maldad. Si tú abres la puerta de la envidia, hermano, es como si le abrieras la puerta, como si abrieras la caja de Pandora. ¿Sí? La realidad de las cosas es que las personas que tienden a ser envidiosas comienzan con envidia y terminan en amargura. Y eso los lleva a ser antisociales, y eso los lleva a deprimirse, y eso los lleva a un carril, me explico, que tiene, no tiene. ¿Sí? Cuidado, ¿verdad? Entonces, cuidado con esto. ¿Sí? Cuidado con irnos más allá de este pensamiento envidioso. Entonces, ¿cómo le hacemos, muchachos, para tratar con este sentimiento? ¿Cómo le hacemos de repente? Si somos bien honestos, si hacemos un examen bien personal y decimos, la verdad es que yo sí la he regado en eso, yo sí he deseado, ¿verdad? Por el simple hecho de desear, yo sí he envidiado, la verdad es que sí. ¿Cómo le hacemos? ¿Sí? Ya vimos todas las, vamos a llamarle maleficios, ¿verdad? De las envidias. Vamos a ver, pues si ya estamos ahí, ¿qué hacemos? ¿No? Y creo que, ¿verdad? Aquí en la continuación de la historia de José nos va a dar mucha luz. Primero quiero llevarte salud, hermano. Primero quiero llevarte ahí a Primera de Pedro. Ahora es Primera de Pedro, ¿verdad? Capítulo 2, es el que acabamos de leer, versículo 1. Número 1, ¿verdad? Quiero que lo volvamos a leer. Si quieres, lo vemos todos juntos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, para poder explicar este punto. Primera de Pedro, si tienes ahí en tu Biblia, capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente: por lo tanto, abandonando, esta versión dice, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y calumnia, versículo 2, deseen con ansias la leche pura de la palabra. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra. Y aquí la palabra que quiero que se quede de nosotros es abandonar. Número 1, muchachos, como todos los sentimientos, debemos entender, la envidia es un sentimiento más. Y como tal, tú y yo tenemos la autoridad y tenemos el poder de hacernos a un lado. Hay que entender, muchachos, que los sentimientos no están ahí para guiarnos. Los sentimientos están ahí para catalizar lo que podría pasar. Por ejemplo, la alerta es un sentimiento, ¿sí? Y la alerta es benéfica en situaciones de peligro, ¿verdad? Ahí un sentimiento de alerta nos puede ayudar a tomar mejores decisiones, de repente, o simplemente a huir de ese lugar, ¿verdad? Pero mucho cuidado cuando nosotros dejamos que los sentimientos nos empiecen a guiar. Porque, ¿sabes? Los sentimientos tienen la capacidad de producir el mismo efecto en nosotros que las drogas. Está comprobado, me explico, que ciertos sentimientos, sobre todo todos aquellos que generan adrenalina,
tienen la capacidad de generar dopamina en el cerebro, y la dopamina es esta sustancia que te hace sentir bien, ¿sí? Nada más que también es venenosa. Esa es la bronca con las drogas, ¿sí? A mucha dopamina el cerebro se vuelve cada vez más inútil para sentir. Cuidado con los sentimientos, porque nos pueden llevar literalmente por una montaña rusa de circunstancias y de situaciones, muchachos. Y para esto yo quiero que entiendas que los sentimientos, ningún sentimiento es para siempre. Entonces, número uno, muchachos, ¿cómo tratar con la envidia? ¿Cómo sanar mi corazón? Si quieres, vamos llenando ahí, entendiendo que la envidia es un sentimiento y como tal puedo someterlo a Dios. La palabra de Dios dice que debemos llevar todo sentimiento y todo pensamiento, dice la Biblia, cautivo a la obediencia a Cristo, ¿sí? Cuando tú llevas tus sentimientos cautivos a lo que Dios dice, entonces sí sirven. Y entonces ¿verdad? Aportan a una plenitud de tu ser. Número uno, ningún sentimiento es para siempre, muchachos. No porque te sientas despechado te vas a morir de amor. Eso no sucede, esa es la verdad. Te mueres de amor porque cultivas ese sentimiento una y otra vez, y literalmente te deprimes, y eso merma tu salud, y entonces, ¿verdad? La tumba es el siguiente paso. Esa es la realidad. Pero ningún sentimiento por sí mismo tiene el poder de llevarte a un lugar a donde no quieras. Entonces tú y yo tenemos la posibilidad de frenar nuestros sentimientos, porque ningún sentimiento es más grande que tu voluntad. Entiéndeme esto. La Biblia dice que nosotros hemos sido creados a imagen y, ¿te acuerdas? Semejanza de Dios. En otras palabras, nosotros reflejamos algunos atributos que Dios tiene en plenitud, y nosotros tenemos como que las primicias, vamos a llamarle, ¿verdad? El adelanto, o, ¿verdad? Una versión, digamos, light de eso que Dios es. Entonces, si Dios es soberano, tú tienes voluntad, ¿sí? Es decir, si Dios puede hacer lo que se le venga en gana, ¿me explico? Entonces tú puedes obrar libremente dentro de los parámetros de esa voluntad de Dios, dentro de los parámetros de lo que Dios ha destinado. Usa tu voluntad, porque es la arma más poderosa que tú tienes. De hecho, Dios respeta tanto tu voluntad que precisamente en el jardín del Edén, Dios puso al hombre a elegir. Sí, le dijo, aquí está el árbol del conocimiento del bien y del mal, y aquí está el árbol de la vida. No comas, no te empapes de lo que produce el árbol del conocimiento del bien y del mal. De eso no te metas. Puso al hombre a elegir. No le puso una barda, no le puso perros ahí, ¿verdad? Ladrando, ¿verdad? No le prohibió el acceso, no le daba toques. Lo puso a elegir porque el arma más poderosa, la característica más importante del ser humano es que puede ejercer su voluntad. La Biblia lo ejemplifica esto en una y otra ocasión a lo largo de toda la Escritura, y el símbolo es la diestra, ¿sí? Sí has ubicado, ¿no? Alguna historia donde está involucrada la diestra de Dios, la diestra, la mano derecha de algún personaje. Extiende tu mano, ¿me explico? Pon tu mano sobre, ¿no? Toma con tu mano la vara, ¿no? Y todo sucede, casi todo lo que Dios le pone a hacer al hombre, lo pone a hacer con las manos. Jesucristo dijo, aquel que pone su mano en el arado y mira para atrás, ¿verdad? No es digno de mí. Pon tu voluntad a ejercerla en donde verdaderamente es importante, a ponerle freno a tus sentimientos. Esto además es un producto, es una característica, es una joya, es un fruto de lo que Dios va trabajando con uno mismo, ¿sí? Por eso, uno de los frutos del Espíritu en la persona, en el ser humano, es el dominio propio. Eso es el dominio propio. Hay más necesidad de ejercer el dominio propio de lo que tú estás pensando. Hay más necesidad de ejercer el dominio propio de lo que de repente tú y yo tenemos conciencia. El dominio propio debe de ser la característica de los creyentes en el siglo XXI, muchachos. El dominio propio. Porque estamos tan bombardeados de impulsos, de motivaciones, me explico, de tentaciones, que es bien fácil darle rienda suelta a los sentimientos. Pero créemelo, es lo más animal que hay.
Esa es la verdad de las cosas. Sí, lo que nos separa de los animales es precisamente eso, que nosotros tenemos un raciocinio para ponerle límites a los impulsos que de repente tenemos. Y estoy hablando de todos los sentimientos que hay. Cuidado con los sentimientos y cuidado con la envidia. Yo quiero que te ubiques primero en esta verdad. Puedes decirle que no. Puedes ejercer tu voluntad para decir hasta aquí, ¿verdad? Y la clave de esto es identificarlo como tal y ponerle un freno. ¿Y cuál es ese freno? El freno es la palabra de Dios. El freno es Dios mismo, su carácter. El freno es la postura que Dios ejerce contra los deseos desenfrenados. Vamos a poner un ejemplo. En el Antiguo Testamento nosotros entendimos el mandamiento, ¿verdad? De que no debemos de divorciarnos de nuestras esposas. Y luego, entonces Moisés dijo, bueno, ya divórciense, pues ustedes están tan torcidos que necesitan ya de una legalidad sobre esto. Bueno, divórciense, ok. Y entonces Jesucristo, ¿verdad? Le dijeron, oye, pero ¿cómo le hacemos, verdad? ¿Con quién va a estar una persona ya en la eternidad? Con la primera, con la segunda, con la tercera, con la cuarta, con la quinta, con la 27ª, ¿verdad? Y Jesucristo dijo, a ver, muchachos, Dios no da carta de divorcio. Ustedes la dieron por la dureza de su corazón. Y entonces después Jesús enseña, ¿verdad? Es como el adulterio. Ustedes escucharon que una persona comete adulterio cuando se mete físicamente con alguien más. Pero yo les digo, que dijo Jesucristo, que cualquiera que ve con deseo ya cometió adulterio con ella en su... Ese es el freno del sentimiento. Ese es el freno del sentimiento. Y sabes, de repente lo hemos entendido muy mal, porque pensamos que es meramente la atracción física, y no. Es, oye, que también me siento con esta persona, qué bárbaro, nos entendemos, somos como que almas gemelas. Cuidado, cuidado. Porque si tú deseas algo más aquí adentro, para Dios es exactamente lo mismo. Ahí está el freno. Jesucristo también enseñó, ¿verdad? Oye, ¿te diste cuenta en el Antiguo Testamento que matar pues es pecado, ¿verdad? O sea, Dios no agrada eso. Pero dijo Jesucristo, cualquiera que maldice a su brother, ya lo mató, ya lo mandó al sepulcro, aquí en su corazón. Esa es la clase de frenos que tenemos que ponernos. Y con respecto a la envidia, el freno que Dios pone, que Jesucristo pone, es el siguiente: no se afanen por la comida, por el vestido, no se afanen. Dijo Jesucristo, miren los pájaros en el cielo, miren las flores del campo. Estos brothers, ¿verdad?, se visten más bonito que Salomón con toda su esplendor y con toda su riqueza. Y ellos no andan guardando, ellos no andan preocupándose, ellos no andan afanados. Ese es el correcto freno para la envidia. No te afanes, no te obsesiones, no dejes que ese sentimiento sea más que un sentimiento. Porque cuando tú involucras tu mente para obedecer al sentimiento, ya caminaste. Y lo que le va a seguir es tu corazón después. Y a donde va tu corazón, hermano, va tu vida. Entonces, cuidado con la envidia. Que ese freno sea la palabra de Dios, y la palabra es bien puntual al respecto. Pero yo quisiera llevarte más profundo, muchachos. Yo quisiera llevarte a un nivel en donde en cualquier momento que tú estés, en cualquier circunstancia que tú andes, tú puedas tener una postura ya de manera natural. Que no te haga falta, ¿verdad?, regresar y decir, oye, pastor, ¿en dónde estaba ese asunto de Jesús diciendo que no sé qué? Me explico, no, lo que no necesites de eso. Porque creo yo que la esencia del cristianismo está no en el saber, no en el conocer, sino en el ser, en la esencia del ser humano. Ahí es en donde debe cambiar algo que promueva una dirección completamente diferente en todo lo que sucede en nuestras vidas. Vámonos a Génesis, otra vez. Regresemos a la historia de este niño mimado, por favor. Génesis, y ahora vámonos al capítulo 45, a partir del versículo número 4. Quisiera que si lo buscaras en tu Biblia, por favor. Génesis, capítulo 45, versículos de 4 en adelante. Mientras lo estás buscando, te cuento lo siguiente. ¿Qué sucedió?
sus hermanos complotearon contra el niño mimado y lo vendieron como esclavo, ¿verdad? Lo llevaron a Egipto como esclavo y en condición de esclavo trabajó para un gobernante que se llamaba Potifar. Ahí Potifar se dio cuenta que este niño mimado pues sí tenía 2 o 3 cualidades y entonces lo puso a cargo de toda la casa. Haz de cuenta que era como el mozo, como el mayordomo, si lo quieres ver de alguna manera, era como Alfred de Batman, haz de cuenta. Y entonces lo puso a cargo de todo, se hacía cargo de absolutamente todos los recursos y demás, pero pues el chamaco mimado, ¿verdad? No era tan feito como nosotros lo esperábamos, ¿verdad? Y le gustó a la esposa de Potifar. Y entonces Potifar, la esposa de Potifar, la esposa de este gobernante le puso un 4, literalmente lo invitó a su cuarto, ¿verdad? Y lo sedujo. Y este cuate dijo, no, ¿cómo crees que yo voy a hacer eso? Y entonces estaban tan involucrados en esa situación que hasta perdió la camisa este cuate y andaba encuerado en la casa. Pues haz de cuenta que esta mujer agarró esa camisa y dijo, mira, aquí está la prueba de que este muchacho me quiso violar. Literalmente, ¿qué crees que hizo Potifar? Me explico, a la cárcel. Nada más no le dio cuello porque era un buen muchacho. En la cárcel ahí estaba el buen José y estaba junto con uno que era copero del rey, ¿verdad? Y ahí en la cárcel él interpretó un sueño que tuvo el rey, pudo hacer que el copero saliera. Finalmente interpretó otro sueño de parte del rey, ¿verdad? Salió José y entonces el rey le dijo, caray, este muchacho pues habla de parte de Dios. Y entonces estuvo la situación de tal manera, ¿verdad? Que se esclareció todo el asunto y José quedó como segundo en mando. Porque pudo profetizar José que venían 7 años de abundancia y después 7 años de sequía. Y entonces él dijo, vamos a ser inteligentes. En esos 7 años vamos a almacenar todo lo que nos sobre para poder sobrevivir los 7 años. ¿Sí? Él estaba en Egipto y entonces cuando vinieron los años de sequía, ¿verdad? Toda la región, literal toda la región alrededor de Egipto sufrió estos años de sequía. ¿Quiénes crees que vivían ahí alrededor de Egipto? Su familia. Y entonces se enteraron que en Egipto estaban vendiendo, que tenían alimento, evidentemente, y entonces Jacob manda a sus hijos, ¿sí?, por alimento. ¿Y quién crees que vendía el alimento? José. Vamos a ver qué guarda José en su corazón. ¿Qué hubieras guardado tú después de haber pasado por todo ese vía crucis? ¿Qué sentimientos no habrían ahí, verdad? Vamos a ver cómo reacciona José. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron en Egipto. Pero ahora por favor no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa, como gobernador de todo Egipto. Vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto. Ven a verme, no te demores. ¿Cuántas veces dijo Dios? Sí. Increíble actitud de este hombre. Porque pudo entender que por sobre todas las cosas, más allá del gandallismo de sus hermanos, más allá del sufrimiento, más allá del camino que pareciera una historia de terror, fue Dios el que estuvo detrás de todo. Él pudo vencer este resentimiento que tenía con sus brothers, con sus hermanos carnales, literalmente, porque entendió que el que estaba atrás de todo esto era Dios. Y me llama mucho la atención, ¿verdad?, que ese niño mimado ahora incluso como gobernador de todo Egipto, en una posición de mucha autoridad, en una posición de mucho poder, en donde él hubiera sido muy fácil que se vengara, en donde él podría disponer de todos los recursos del reino, literal, para aniquilar a sus enemigos. Desde esa posición tiene la humildad para invitarles a comer, para tratarlos como huéspedes reales, literal, y para explicarles que Dios fue el que planeó todo eso, que no hay resentimientos, que no hay cuestión en el corazón, porque fue Dios el que planeó todo esto.
Cuando aprendemos que Dios tiene un propósito, entonces entendemos que Dios fue el que ha destinado todas las cosas. Entonces, número 2, muchachos, ¿cómo le hacemos para salir de la envidia? Entendiendo que Dios tiene un propósito. Y sabes, la Biblia enseña que ese propósito es bueno, agradable y perfecto. Yo creo que para José fue muy claro ver que Dios había planeado desde un principio esta sequía con el propósito de que José fuera el administrador de los tiempos de abundancia y de que a partir de su sabiduría la familia de Jacob, y ojo, la familia de Jacob a la postre, ¿quién fue? Todo el pueblo de Israel, pudieran ser salvos. José tuvo que haber sido vendido como un esclavo. Por más duro que esto hubiese sido para José, tuvo que ser así. Porque no habría otra manera en la que un niño mimado hubiese podido aprender humildad y trabajo duro y servicio más que estando en la cárcel. No hubo otra manera en la que un niño mimado hubiese podido aprender a perdonar más que siendo víctima de una injusticia él mismo. ¿De qué otra manera hubiera podido un niño mimado aprender a trabajar lo que en 17 años no pudo haber trabajado más que siendo esclavo? Es muy duro, pero es perfecto, porque a la postre esos años de servicio, esos años de sudor, de lágrimas y de sangre fueron suficientes para salvar la vida de Jacob, de todas las tribus y de todo el pueblo de Israel en lo consecutivo. Date cuenta del propósito tan grande de parte de Dios. Y date cuenta de todas las implicaciones que esto tiene en las perspectivas limitadas de la gente. Tú y yo ahora lo podemos ver y podemos decir, pues claro que sí, hace mucho sentido. Pero si alguien hubiera dicho, si alguien hubiera llegado en el momento en el que José estaba allí en el pozo y que escuchó que sus hermanos lo estaban vendiendo, si alguien hubiera pasado, si hubiera pasado Gabriel Marrón y le hubiera dicho, me explico, a José, oye, ten fe porque esto va a pasar por un propósito. ¿Qué actitud crees que hubiera tenido José? ¿Pero de qué me estás hablando? ¿Estás ebrio? Yo sé que tomas todos los fines de semana, no, pero creo que estás mal. ¿A poco tú y yo no hemos sentido exactamente lo mismo? Cuando llega algún brother, cuando llega alguna hermana, cuando llega la palabra de Dios, cuando llega un pensamiento literalmente del cielo y te dice, mantente porque esto va a pasar por algo. Tú dices, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo es posible que tanto dolor sea tu voluntad, oh Dios? Pero X cantidad de años después, décadas después, José pudo repasar este mismo escenario en su cabeza y entender, Dios me estaba enseñando que tiene un propósito para mí. ¿Y sabes cuál es la particularidad de los propósitos de Dios? Que todos los propósitos de Dios son interdependientes entre sí. Interdependientes. Si estos brothers no hubieran hecho esta maldad, no habrían tenido la humildad para pedir perdón, para tener receptividad de parte de José en esta posición. Imagínate que José hubiera crecido, ¿verdad? Como niño mimado, hubiera ido a la mejor escuela, ¿verdad? Lo hubiera capacitado Egipto y desde Egipto hubiera gobernado. ¿Te imaginas que hubieran ido estos hermanos? ¿Me explico? Claro que no. Por puro orgullo, por pura envidia, me explico, ellos no se hubieran atrevido a ir al palacio y pedir, tenemos hambre, darnos de comer. Pero a lo que sabían, lo que habían hecho, entendieron, híjole, a lo mejor esto es un castigo de parte de Dios, y eso no fue una buena interpretación, pero al menos sirvió para que su corazón estuviera receptivo y estuviera humillado y pudiera pedir ayuda y abrirse, complementario al propósito que Dios tuvo para José. La verdadera cura, la verdadera pastilla, la vacuna contra la envidia, es ubicarte dentro de un propósito bueno,
agradable y perfecto delante de Dios. Es ubicarte que Dios tiene un panorama más amplio de las cosas y que Dios te está o te va a usar para algo específico, puntual, pero que tiene el propósito de ayudar a alguien más. Que tiene el propósito de participar en conjunto con otros propósitos de Dios mismo. Los propósitos de Dios forman como una red. Esa es la realidad de las cosas. Pues claro, esa es la esencia de la iglesia. La Biblia dice que somos un cuerpo, literalmente. Y los propósitos de los órganos se entrelazan entre sí para generar un sistema. ¿Cierto? Lo mismo sucede con las construcciones. Por eso la Biblia dice que también la iglesia, me explico, es como una edificación. Todos los ladrillos son pieza fundamental para esa edificación. Cuando tú y yo entendemos esto, tenemos que entender, no fue más importante el camino de José que el camino de sus hermanos. Fueron igual de relevantes y los dos fueron necesarios para que Dios trajera bendición a toda la tierra, a todo el pueblo. Esa es la realidad de las cosas. Unos desde una trinchera, otros desde otra, pero finalmente ambos fueron necesarios para que Dios trajera bendición a la tierra. Y si esto no hubiera pasado así, Dios no hubiera podido. No es que no hubiera podido. Las cosas no se hubieran dado para que hubiese esta bendición de tener almacén en esos 7 años de sequía, al menos regional. Los propósitos de Dios son una cosa sobrenatural. Todos tienen un propósito de bendición. Todos tienen la esencia del amor. Y todos son, a la larga, agradables. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 8, por favor. Si hay un pasaje en la Biblia que a mí me impacta y me reta constantemente a creer en Jesús, más es este capítulo. Yo te animo a que lo repases constantemente. Y vámonos a partir del 28. La Biblia dice lo siguiente. Romanos 8, 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas. Subraya, enmarca, tuitea, todas, por favor. Todas son todas. No solamente las que suceden dentro de la iglesia, no solamente las que suceden dentro de mi etapa de prosperidad, todas las cosas, mis errores, mis pecados, mis frustraciones, mis depresiones, Dios dispone todas las cosas. ¿Qué es disponer? Si no entregar. Sí, te has puesto a pensar en eso. Disponer es entregar. Aquí está para ti. Entiéndeme, hermano. Mi pasado, aquí está para ti. Mis deudas, aquí están para ti. Mi dolor, aquí están. Las dispongo para ti. Mis errores, aquí están. Las dispongo. ¿Para qué? Para el bien de quienes lo aman. Para el bien, no para el mal, no para el llanto, no para el crujir de dientes, para el bien. Pero es que yo acabo de pasar por la tormenta más horrible de mi vida. Entiéndelo, Dios lo quiere agarrar y lo quiere disponer para tu bien de quienes lo aman. ¿Y quiénes son esos que aman a Dios? Se pregunta Pablo. ¿Me explico? Y Pablo mismo responde por parte del Espíritu Santo. Dice: los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿A quiénes predestinó? Fíjate, a los que predestinó también nos llamó, y a los que llamó también nos justificó, y a los que justificó también nos glorificó. Tú estás aquí, tú eres uno de estos, tú eres un llamado. Y tal vez tú dices: pero es que yo no sé si amo a Dios. Tú eres un llamado, tú amas a Dios. Hay algo en ti que ama a Dios. Y Dios conoció eso desde antes de la creación del mundo y ha trazado un camino perfecto para que tú
seas moldeado. ¿A qué? ¿A qué molde? Al estándar de Jesús. Y quizá no vas a llegar a ser como Él. Por eso dice la Biblia, para que Él sea el hermano mayor. Pero tú vas a poder ser el hermano menor. Tú vas a poder tener tanto en común con Jesús que la gente los va a ver como de la misma familia. Por eso nos llamamos cristianos. En las épocas del Nuevo Testamento, ¿sí?, la gente empezó a ver que verdaderamente estos brothers tenían algo en común. Todos se parecían a Cristo. Al Cristo, aquel que fue crucificado, Cristo. Y entonces pues les empezaron a decir cristitos. Ajá, sí, tú hablas como él, ¿no? Eres un cristito. Sí, tú, Omar, sí, eres. Ah, sí, eres de los cristitos, ¿verdad? Sí, pues si te vistes como ellos, hermano, hablas igual. Sí. Y de ahí nosotros sacamos la palabra cristianos. Un cristiano es aquel que se parece a Jesús. Un cristiano es aquel que entiende que Dios tiene un propósito para su vida y que todo lo que ha sucedido, Dios lo quiere disponer para tu bien. Pero hay solamente una barrera. La barrera es que tú no estorbes. La barrera es que tú no lo creas. Es que tú digas, no, todo sucede por aleatoriedad. No, todo sucede de manera random. Entonces yo quiero hacer mi propio camino y yo mi propia historia y demás. Cuando hay un Dios que te está diciendo, yo te amé desde antes, y todo lo que está pasando en tu vida, todo tiene un destino. Y ese es un destino de amor, ese es un destino de paz, ese es un destino de plenitud, ese es un destino de una fortaleza bárbara. Y por eso tantas lágrimas, y por eso tanto sufrimiento, y por eso de repente tantos errores, porque yo quiero fortalecerte, porque sí, fuiste un niño mimado. Todos lo fuimos. Nos dejamos mimar por el pecado, nos dejamos mimar por las seducciones de este mundo, nos dejamos mimar por una y otra cosa. Todos somos niños mimados, pero Dios quiere sacar de eso gobernantes como José. Dios quiere sacar a partir de ese estatus de niños mimados, príncipes, reyes, como José. Los caminos de Dios son plenos. Todos son 100% satisfactorios. ¿Qué crees que sintió José cuando tuvo a todos sus hermanos ahí? Cuando pudo conocer a Benjamín, que era el bebé en ese entonces, y lo pudo ver ahora comiendo con él. ¿Qué crees que sintió José cuando regresó su papá, ya avanzadísimo de edad, con mucho trabajo, quizá de la mano de Rubén, quizá de la mano de Benjamín? Me explico, que lo llevaban ahí. ¿Qué crees que sintió José? Y si alguien hubiera tenido una cámara en ese entonces y le hubiera preguntado, ¿cómo te sientes en este momento?, ¿qué hubiera respondido José? Yo creo que las palabras no hubieran bastado, pero yo creo que tú y yo hubiéramos podido ver lágrimas de gozo en su rostro al entender que los propósitos y los caminos de Dios son perfectos. Tal vez a ti y a mí nos falta esa parte del pastel para entender todo el panorama completo. Tal vez a ti y a mí nos falta irnos a ese tipo de pensamiento para no desistir de repente y tirar la toalla. Y hoy quiero que tú y yo reflexionemos sobre esto. Los caminos de Dios tienen su base en el amor por ti. Los caminos de Dios, todos, tienen su esencia en su amor por ti. Entonces, hermano, no desees el camino de alguien más. No desees lo que Dios tiene para alguien más, porque le estás diciendo literalmente, no quiero tus propósitos para mi vida. ¿Y qué crees? El propósito que Dios tiene para tu vida es lo que más te va a satisfacer en la vida. Él te conoce, Él te creó y te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Hermano, no desistas, no anheles lo que Dios tiene para alguien más, porque Dios tiene un propósito
personal y específico, pues te amó desde antes de la creación del mundo, te conoció. No es como de repente pensamos que Dios ama a todas sus ovejas, oveja 1, 2, 3, 4, 5, la oveja 20 la confunde con la oveja 10. Dios no es así. Dios ve entre la multitud y te conoce de manera personal. Y si no me crees, ve tu huella dactilar, hermano, y date cuenta que es única en toda la historia de toda la humanidad. Ponte a dibujar alguna vez tu huella. ¿Te has puesto a hacerlo? La complejidad de los trazos que implica tu diseño personal. Y tú crees que eres hecho en serie. Y tú crees que puedes ser alguien más. Y todavía la tecnología no nos alcanza. Pero tu DNA es único. Tu iris es único. Tu babita es única. Y hay muchas otras cosas que te aseguro, si nos ponemos a ver, tienen un diseño y un sello particular. No desperdicies tu vida pensando y anhelando en otro camino diferente al tuyo. Antes bien, si estás en una situación en la que tú, ¿verdad?, te invade el sentimiento de envidia, entiende lo siguiente: Dios tiene un propósito para él. Que Dios le bendiga, pero también tiene un propósito para mí. No pierdas el tiempo, decíamos en la semana, trabajando por alcanzar o por seguir el ejemplo de alguien más. Mejor ponte a trabajar y descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Eso sí vale la pena. Cambia tu mentalidad. Cambia tu mentalidad al respecto. Ahí en este capítulo que acabamos de ver, en versículos antes, el apóstol Pablo nos anima a transformar nuestra mente, porque allí está la batalla. Entonces cambia tu mentalidad. Debes de partir con cambiar tu mente. Solamente Dios tiene el mejor camino para ti, y ese es un acto de fe. Ahí es en donde parte, me explico, la esencia del creyente, en un acto de fe. Yo creo que Dios tiene un mejor camino para mí, sí o no. No puede haber medias tintas. No puedes tú medio que sí, o en estas áreas sí, o en esto no. Es sí completamente o no completamente. La Biblia dice, me explico, o eres frío o eres caliente. Pero si es entre medias, la Biblia dice que le das asco a Dios. Esa es la verdad. Sí, a Dios le da asco, me explico, la mediocridad. Entonces, muchacho, o lo crees o no lo crees. ¿Y qué prefieres creer? ¿Qué prefieres creer? ¿Crees que tu vida, me explico, es una serie de eventos aleatorios y fuiste hecho en serie y no hay un destino y no hay un propósito, y entonces pues que Dios te bendiga? Si quieres creer que eso, pues está bien, hermano, pero mira, hay muy poquito oxígeno y aquí vemos muchas personas que sí queremos respirar. Mejor ya pírate de una vez, ¿no? Yo no creo eso. Yo creo que todo el ser humano en la trinchera más esencial de su ser cree que hay un propósito y tiene la esperanza de esto. Pues yo te digo, la Biblia dice que si es, hermano, entonces bienvenido a nuestra fe, bienvenido a nuestro credo. Decide creer que Dios tiene un propósito para tu vida. Ese es el mejor camino para ti. Y revisa tus deseos. ¿Por qué quiero hacer lo que quiero hacer? ¿Cuál es la motivación de lo que quiero hacer? De esa manera tú vas a poder encontrar el elemento, vamos a llamarle, de carnalidad, el elemento de pecado, el elemento de deseo, el elemento de envidia, el elemento de lujuria, el elemento de orgullo, el elemento de mentira, el elemento de lo que quieras encontrar. Cuando tú analices tus intenciones, ahí Dios va a sacar la verdad que hay en tu corazón. David decía, examina mi corazón y ve si hay en él camino de maldad. Es decir, revisa mis intenciones. Revisa el por qué hago lo que hago. A Dios no le interesa tanto lo que haces, le interesa por qué lo haces. Y si tú quieres tener un BMW para verte muy padrul, ¿verdad? Hermano, olvídate de él, jamás va a llegar, jamás. Porque Dios prefiere verte pobre a verte orgulloso. Pero si tú quieres un BMW para pasear a tu esposa, ¿verdad?, y hacerla sentir como una princesa, probablemente Dios te la quiera dar. Sí, amén, gloria a Dios. Oye, tú quieres un buen trabajo, me explico, porque quieres crear empleos, porque estás harto de la situación tan dispar en nuestra sociedad, me explico, y quieres verdaderamente generar bienestar en tu sociedad, hermano, prepárate y vea estudiando, vete preparando, porque Dios sí quiere usarte para traer ese granito de arena, me explico, que impulse el crecimiento económico de nuestra nación. Amén, yo lo creo, yo sí creo en eso, hermano, prepárate.
No me importa tanto si eres, me explico, chofer de Uber, me explico, un taxista. Es ¿por qué lo haces? ¿Es para qué? ¿Es con qué intención? ¿Con qué propósito? Revisa los motivos de tu corazón. Y ahí renuncia a los motivos erróneos. No, Señor, yo la verdad es que sí quiero ¿verdad? Un carro, ¿cómo se llama? El Bentley, ¿verdad? Para verme bien acá, para sentirme, la máxima papa, me explico, del mundo. Entonces, pues renúncialo. No, sí, la verdad, yo sí creía por eso. A mí me gustan los aplausos, a mí me gusta la admiración, a mí me gusta esto, lo que sea. Renuncia a eso y dile, no, ya, ok, pero yo renuncio a eso en el nombre de Jesús. Entonces yo prefiero mejor otra cosa que no me produzca esas cosas en mi corazón. Renuncia a eso. Y decide entonces que a partir de ahí, pues Dios te guíe. Muchas veces decimos, ay, que se haga la voluntad de Dios, pero lo que en realidad queremos decir, me he dado cuenta en esas circunstancias, es que suceda lo que tenga que pasar, mano, total, ya. Eso no es aceptar la voluntad de Dios, ¿eh? Aceptar la voluntad de Dios es decir, Señor, ¿quieres que vaya a la derecha o a la izquierda? Si tú quieres que vaya a la derecha, aunque me cueste ir aunque yo quiera ir a la izquierda, yo te voy a seguir. Eso es aceptar la voluntad de Dios. Y que tú digas, me va a costar, no, pero pues sí. Aceptar la voluntad de Dios es literalmente seguir sus pasos. ¿Sabes? El mejor ejemplo está en Jesús. Jesucristo entendió, yo si con algo le voy a batallar es con el miedo. El miedo. Y entonces en el Getsemaní, ¿verdad? Dice la Biblia que él oraba con tanta pasión que su sudor eran como gotas de sangre, dice la Biblia. Y dice que le dijo a Dios, ¿verdad? Si es posible que pase de mí esta copa. ¿Y Dios qué le dijo? Sí, claro que sí, hijito mío, todo lo que tú quieras, mi rey. ¿Verdad? Vengan ángeles a librar a Jesús. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Dios? Dijo, no, te es necesario. Y Jesucristo lo entendió y dijo, pero que no sea mi voluntad, Señor, que sea la tuya. Y fue a la cruz, con todos los pantalones que eso implicó. Y allí entendió el porqué. Y de sus últimas palabras fueron, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ya entendí. Ellos todavía no entienden. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y asume el amor de Dios para tu vida. Asume. Hace 15 días reflexionábamos en esta manera de nombrar a Dios. Dios tiene muchos nombres, ¿sí sabías? Dios tiene muchísimos nombres. Por ejemplo, para cuando tú estés en una situación de sequía, ¿verdad? De dificultad económica, Dios tiene un nombre específico para eso. Cuando tú necesitas un proveedor, Dios dice, yo soy tu proveedor. ¿Sí? Cuando tú estás enfermo y necesitas un sanador, Dios dice, yo soy tu sanador. Y para cualquier circunstancia de tu vida hay un nombre de Dios al respecto. Pero yo he encontrado que el mejor nombre de Dios es este que leíamos aquí en la Biblia, en este mismo capítulo. Dice el apóstol Pablo que no hemos recibido un espíritu de miedo, ¿verdad? Que nos esclavice otra vez, para llegar al miedo, sino un espíritu de adopción, por el cual, por medio del espíritu, podemos decirle a Dios, Abba, Padre. Abba, Padre. ¿Cómo empieza a referirse un bebé a su papá? Va, 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 va. Abba, Padre no es más que un balbuceo que significa papá, mi papá, mi Dios, mi vida. La clave para vencer cualquier sentimiento es que tú te ubiques como un hijo delante de Dios. El mejor nombre que tú puedes expresar en el momento de la duda, en el momento del sentimiento, en el momento del dolor, es Abba. Es un nombre, quiero que me entiendas, que no tiene palabras. Es un balbuceo que en realidad
refleja más que palabras. Refleja una intención del corazón, una posición de nuestro ser de humildad y rendición total y de confianza plena y de seguridad total de decir: tú eres el que mandas, yo estoy en tus brazos. Abba Padre, Abba Padre, Abba. Haz tu paz, hermano, con aceptar los caminos de Dios. Mira dónde te han llevado los tuyos. Y yo no creo que pueda haber un ser humano en esta tierra que pueda decir: mis caminos han sido perfectos. No es cierto. Constantemente, cuando queremos tomar las riendas, nos topamos con pared. Y Dios quiere disponer eso para que te vaya bien, para un propósito específico en tu vida. Abba Padre es la clave para aceptar la soberanía y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Soy tu hijo y soy tu hijo pequeño. Soy tu hijo especial. Soy tu bebé. Es hora de que nosotros le hagamos frente a los sentimientos erróneos de nuestra vida desde la posición adecuada, desde ahí, desde sus brazos. Un bebé no objeta la voluntad de su papá o de su mamá. Un bebé no objeta si algo es bueno o si algo es malo, lo acepta. Un bebé descansa en los brazos de su papá y sabe que no lo va a dejar caer, y sabe que su vida va a estar segura plenamente en Él. Es hora de que tú y yo entreguemos nuestra vida a Él. Y probablemente hoy necesitabas escuchar esto. Y probablemente hoy necesitas decirle: sí, yo quiero ser tuyo. Sí, yo me entrego completamente a ti. Y no mis caminos, sino los tuyos. Y estoy dispuesto a no entender. Estoy dispuesto a no cuestionarme. Estoy dispuesto a que todo esto se revuelva en mi cabeza y yo entre en conflictos porque quiera aferrarme todavía a tener el control. Y estoy dispuesto a eso, Señor. Pero sobre todas las cosas quiero que sepas que quiero aceptar tu camino en mi vida. Estoy dispuesto a soltar el control y a que tú decidas por mí, porque tú decidiste lo mejor. Esperamos que te haya gustado este mensaje. Si fue de utilidad para ti, no olvides darnos un like. Nos encantaría saber tu historia, así que puedes escribirnos a hola@masfe.mx o a través de los comentarios en las redes sociales. Si consideras hacer un donativo para que este mensaje llegue a más personas, los datos también aparecen abajo. Y que tengas un excelente día y que Dios te bendiga.